verdad que es un caso lacerante y perturbador. Y los peligros de esas niñas van por diferentes vías, también por el trauma que eso implica, que tienen que ser rápidamente intervenidas. Me preocupa mucho esa parte. Pero bueno, hay un tema que quería tratar brevemente. Y tiene que ver con las declaraciones del expresidente Leonel Fernández en el día de ayer. Cuando yo leí el documento del expresidente Leonel Fernández, en el que, a propósito de la identificación de los mentados 7 pecados capitales a lo que él refería del gobierno de Abinader, que no es mentira lo que ha dicho respecto a las falencias que hay en temas puntuales y fundamentales que aquí por muchos años no se han resuelto. No, eso me hizo remontar a mí a los años, qué sé yo, era muy jovencita yo, pero la referencia está ahí, 1973, cuando el profesor Juan Bosch se dividía el Partido Revolucionario Dominicano. Y lo que decía el profesor Juan Bosch cuando alegaba que había cumplido su rol histórico, que ya no tenía razón de ser, esos discursos éticos, esos discursos morales del profesor Juan Bosch que alborotan la conciencia de todos, esa declaración de principios respecto a su tesis de dictadura con respaldo popular, eso que decía cuando se declaraba marxista más no leninista, esa promesa de que si el Partido de la Liberación Dominicana llegaba al poder, ningún PLDista se haría rico con el dinero del pueblo. Uno recuerda muchas cosas de líderes emblemáticos como lo fue el profesor Juan Bosch, sobre todo permeado por la decencia, ¿verdad? Por sus planteamientos y su conducta ética. Recuerdo muchas cosas como los ataques entonces cuando se polarizaban al doctor Joaquín Balaguer, e incluso también los altercados dentro del campo de las ideas con el doctor José Francisco Peña Gómez, pero también recuerdo los álbumes de la corrupción, sin ningún elemento quizás de prueba en ese momento, pero denuncias que debieron ser elemento importante para iniciar las investigaciones. El PLD lo publicaba y lo publicaba constantemente en contra de todos los funcionarios de entonces, y cuando los militantes y los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, andaban por los diferentes barrios del país y de la capital, cual atalaya vendiendo su periódico con mucha dignidad, que era Vanguardia del Pueblo, o rifando esos vehículos Lada que eran criticados incluso por ellos mismos. Los PLDistas se presentaron durante 23 años y yo le creí al discurso del profesor Juan Bosch. Por supuesto que le creí, y muchos le creímos en ese tiempo como los más pulcros, los más capaces, los más honorables. Así es, los más incapaces de cometer ningún acto inmoral. Y no olvido, e incluso al punto en el que había llegado el doctor Franklin Almeida Rancière a dividir el país entre PLDistas y corruptos, pero no sabíamos la magnitud de lo que iba a ocurrir después cuando se produjo el cambio y el acceso al poder de ese mismo Partido de la Liberación Dominicana, que sobre esa base de principios había fundado el profesor Juan Bosch, y que no teníamos ningún elemento para creer que era distinto a lo que había dicho Juan Bosch, porque su comportamiento, su línea de vida, su coherencia, bueno, pues no nos daban a nosotros piso de creer lo contrario. Efectivamente, así fue. Eso me hace recordar ese pacto que fue racista y que fue perverso después con Joaquín Balaguer, que permitió entonces la victoria del Partido de la Liberación Dominicana. Todo eso yo tengo que recordarlo porque evidentemente que cuando tú escuchas lo que ocurre en estas coyunturas, tú tienes que necesariamente que remontarte a todo esto. Eso que definitivamente nos pone a nosotros frente a la pretensión de ignorancia y la apuesta a la ingenuidad de la gente que creyó en esos nuevos mesías sin darse cuenta de que terminaría profundamente decepcionado, porque así pudo hacerse si alguien pudo hacer grandes cosas en este país, tenía hasta un compromiso generacional, era el expresidente Leonel Fernández. Pero en una primera gestión, lo que nosotros nos heredamos fue el pagar
para no matar, aunque fuera parte de una enorme deuda social. Y esa parte de esa deuda social de la que tanto criticaba y de la que tanto hablaba el profesor Juan Bosch, le correspondió al expresidente Leonel Fernández precisamente empezar a cumplir y a honrarla. Joven, artífice, devino después en un artífice de muchos de los males que está padeciendo este país, y que ahora, con toda razón, en sentido de que es la verdad, critica a Leonel Fernández, pero no puedo olvidar esa referencia importante respecto a lo que eran los planteamientos y lo que debió ser la responsabilidad del expresidente Leonel Fernández. Por supuesto, cuando ahora se sigue apostando a la ignorancia, pero también se sigue apostando a la desmemoria. Y lo que nosotros estamos viendo ahora con mucho estupor, y lo estamos viendo algunos, o lo vimos después con algún nivel de asombro, sobre los actos bochornosos de corrupción por alrededor de ¿cuánto? De 40.000 millones se ha dicho, y nosotros nos quedamos cortos, que es un mínimo volumen de lo que se había robado. Era inimaginable después de escuchar los postulados del profesor Juan Bosch y la responsabilidad histórica que sobre este caso tenía el expresidente Leonel Fernández. Sí, yo digo esto, y lo digo precisamente porque, óyeme, nosotros no podemos de ninguna manera borrar, ¿no? Borrar lo que fue la responsabilidad en términos de gestión del gobierno durante 3 periodos del expresidente Leonel Fernández. Es verdad que nosotros seguimos profundizando en los problemas que tenemos respecto a las instituciones, respecto a los servicios. Nosotros seguimos, y lo dice hoy en un informe incluso el defensor del pueblo respecto al tema de la salud. Es verdad que nosotros tenemos todos esos problemas que los hemos acumulado en el tiempo, pero ¿cómo yo me puedo olvidar? ¿Cómo me puedo olvidar de lo que fue el pecado capital que se puede tildar de robo en caso de que se hubiese comprobado, pero no se hizo por los niveles de debilidad institucional que teníamos del peaje sombra, del programa del PM? ¿Cómo nosotros podemos olvidarnos después de ahora, a estas alturas, de los 30 millones de dólares a la Sunlan sin que mediara el Congreso como manda la Constitución, creando una especie de crespón negro respecto a la justicia o a la Corte de Justicia? Es imposible olvidar el regalo de 39 millones de dólares por Sanssouci a una renombrada familia dueña de este país. Algo que pasó con todas las empresas. Señores, ¿cómo nosotros podemos olvidarnos del caso SEA? Cómo se regaló a precio vil uno de los mayores actos de saqueo y de corrupción. No nos podemos olvidar, mucho más allá de la razón que pudiera tener el expresidente Leonel Fernández en los señalamientos que se hacen respecto al desempeño que está teniendo la actual administración, que también tiene sus falencias, sus debilidades, y por supuesto tendrá que cargar también con la responsabilidad de los actos de corrupción que igual se están cometiendo. Pero es imposible que nosotros nos olvidemos lo que pasó en 3 periodos de gobierno con el tema del endeudamiento externo, con el tema de los déficits presupuestarios que fueron creados para imponer al presidente Danilo Medina después, que a pesar de las críticas se vio imposibilitado de la manera de cómo dejó la administración el expresidente Fernández, porque fue beneficiario posteriormente de todo eso. Desfalcar, quebrar al Estado, entregándolo al capital nacional y al capital extranjero, con las complicidades de líderes dirigentes de organizaciones empresariales. Eso es así. Entonces, como yo recuerdo lo que fueron los postulados del profesor Juan Bosch en esos momentos que se hizo la división del Partido Revolucionario Dominicano, no puedo olvidar, como no olvido lo que está ocurriendo ahora, como no obvio los actos de corrupción que permanentemente, por lo menos con mucha responsabilidad, me siento en la obligación, desde lo que es mi rol a través de los medios de comunicación, de esos desliz que ahora llaman delicadeza, pero que al final son corrupción. Tampoco puedo olvidar ese prontuario que parece olvidó el expresidente Leonel Fernández, apostando precisamente a esas debilidades y apostando a que aquí el nivel de educación de la gente es una vergüenza por la misma responsabilidad de todos los líderes políticos que han pasado por la administración del Estado.